Soy un mexicano nacido a mediados del siglo XX, 1951, en eso que llaman la clase media mexicana, de familia católica, educado en escuelas católicas, y luego hice los estudios universitarios en la UNAM, y ahí descubrí otro México. Después me fui al Colegio de México a hacer mi doctorado en Historia, y de entonces a la fecha me he dedicado profesionalmente a la historia de la Revolución Mexicana y a la historia de la primera mitad del siglo XX en México. Mi decisión profesional inicial era ciencia política, y seguramente estaba muy influido por el movimiento estudiantil de 68. Hay que tomar en cuenta que yo entro a la universidad en 70. Todavía el impacto del 68 era notable. Pero al llegar a la universidad me di cuenta que el sistema político mexicano tenía una fundamentación histórica, pero no tenía, por ejemplo, legitimidad electoral ninguna. En ese entonces en México no había elecciones competidas. Había remedo de elecciones prácticamente de un solo partido. Era un sistema, si no de partido único, sí de partido dominante. Tampoco había ya la legitimidad de la eficiencia. Los políticos mexicanos durante algunos años, digamos 1940, 1950, principios de los 60, sentían que su legitimidad estaba basada en que a México le estaba yendo bien. Son los años del milagro mexicano, crecimiento económico, estabilidad política, no democracia, pero sí estabilidad, una cierta cohesión social, indudablemente, pero luego se perdió esa eficiencia y comenzaron las crisis recurrentes. Estoy hablando, bueno, del 68 en adelante. Crisis económicas, crisis demográficas, crisis urbanas y sobre todo crisis política. Entonces, el sistema político, su única legitimación, su única fundamentación era histórica, ¿sí? Ser descendientes de Cuauhtémoc y de Juárez, ser producto de la Revolución Mexicana. Y entonces, dado que toda la perspectiva del Estado mexicano era una perspectiva histórica, me fui metiendo ya cada vez más a la historia en cuanto tal. Esto sucedió en Ciencias Políticas en la UNAM y a través de, o en las clases de Gastón García Cantú. De repente surge esto del Colegio Nacional, es un sueño del que todavía no despierto. A mediados del año pasado me dijeron algunos miembros del Colegio Nacional que me iban a proponer como candidato a ingresar a él. Esto es la norma, te tienen que proponer 5 miembros en activo del colegio. Luego me dijeron que ya había sido propuesto oficialmente. También tenía que venir el día de la elección. Me sorprendió, sigo todavía sorprendido de que el resultado haya sido positivo. Esto fue en septiembre del año pasado. Y bueno, ahora llegan, todo tiempo, todo plazo se cumple. Pasado mañana doy mi discurso de ingreso. Ya tengo claro más o menos lo que voy a hacer aquí, porque uno tiene 2 obligaciones básicamente en el Colegio Nacional: participar en los seminarios o coloquios multidisciplinarios anuales, y también tener o las 10 conferencias, digamos, autorales, o coordinar y ser ponente en algún ciclo anual. Yo voy a optar por esta última opción. Voy a organizar un ciclo anual que se va a llamar México a través de sus décadas, para rescatar los principales acontecimientos y procesos del siglo XX mexicano. Ahora poniendo más atención a la segunda parte del siglo XX. Yo me he dedicado más a la primera, pero ahora voy a dar un giro. Siento que hay todavía una enorme deuda historiográfica con el México de los últimos decenios del siglo XX.